Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos hoy un tema bastante innovador y bastante importante para nuestra especialidad. El tema es del BPH al cáncer cervicouterino, caminos hacia la prevención y tratamientos innovadores. Nos va a hacer el favor de darnos esta ponencia el doctor Josué Cristian Hernández Bañales. Él es médico general por La Salle, es ginecólogo por la UNAM, en el Hospital ABC, hizo urogineco en el IMPER, es adscrito aquí, es de casa, en el Hospital Ángeles del Pedregal, también es adscrito en el Pabellón de la Mujer en el Hospital Infantil Privado, es jefe del servicio de gineco en el Hospital Vivo de Star Médica y pertenece a múltiples asociaciones y sociedades. Es profesor de la materia de ginecología para médicos internos de pregrado. Y pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en casa. Este, el tema de hoy es muy importante, muy padre con la asociación que la semana pasada estuvo aquí el Congreso de Oncología. Este, pues bueno, conflicto de intereses sí tengo porque pues me invitó un laboratorio a darles esta pequeña sesión. Principalmente lo que queremos hablar es qué podemos hacer en pacientes que tienen una lesión intraepitelial de bajo, moderado, de alto grado y que no les vas a hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? No le vas a hacer electrocirugía, cirugía con láser, crioterapia, sino en el momento que estás como expectante, en esos pacientes que de 6 meses a 2 años pueden desarrollar una lesión mayor o pueden tener regresión, ¿no? O resolución. Entonces, en México sabemos que la incidencia del VPH en mujeres es muy alta, alrededor del 80%. De las mujeres habrán estado infectadas por algún tipo de VPH, por más de alguno de los 200 genomas que ya existen, por lo menos alguna vez en su vida, antes de los 50 años. Los genotipos de alto riesgo más comunes en México son los 16, 18, 31 y 52, especialmente en mujeres con citologías y en los que llegamos a encontrar ASCUS. En México, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres con una incidencia del 23.3%, más o menos 23.3 casos por 1,000 mujeres, y la tasa de mortalidad es de 7 defunciones por 100,000 mujeres. Entonces, el virus del papiloma humano es muy importante porque es una infección o la infección que se diagnostica con mayor precisión y es la más común como enfermedad de transmisión sexual. Más o menos se asocia del 99.7 hasta el 100% de los casos de cáncer cervicouterino. Y el riesgo de progresión, aquí es donde empieza a hacerse muy interesante la plática. El NIC1 más o menos tiene una progresión de hasta un 57%. También tiene una tasa de regresión muy alta de un 32% y de persistencia al 12%. Aquí es lo muy importante es que las tasas de persistencia, dependiendo la lesión sea de bajo grado, alto grado, o que tenga biomarcadores como marcadores tumorales, el P16 o KI67, se asocia a que haya mayor latencia o mayor tiempo de exposición del virus en el cuerpo y que haya mayor probabilidad de que sea un cáncer cervicouterino in situ o que una lesión de bajo grado se desarrolle en una lesión de alto grado. 5% para el NIC2 progresa a una invasión y 22% a carcinoma in situ. El NIC3, la incidencia acumulada del cáncer invasivo alcanza hasta el 31% en 30 años de desarrollo. Y el riesgo de NIC3 aumenta hasta 47.4% en infecciones persistentes por virus del papiloma de tipo 16. Esto es muy importante porque sabemos que muchos pacientes pueden tener la infección. A veces cuando son pacientes muy jóvenes y se los comentas a los papás, no aceptan que un hijo pueda tener un contacto o una infección por VPH y que entienda que puede haber regresión al 100% y que no se vaya a detectar. Y muchas veces creen que si encontramos algo en la citología o en la colposcopía, simplemente puede ser por cuestiones de inflamación o otro tipo de infección o por laceraciones. Pero hay que explicarles esto que realmente pueden tener cáncer, bueno, pueden tener diagnóstico de VPH o pueden haber tenido contacto sin que se pueda demostrar muchas veces. Entonces aquí hay que ver los factores de riesgo, ¿no? Cuántas parejas sexuales, si la paciente tiene tabaquismo o no, si tiene sobrepeso o no, si tiene algún otro tipo de factores de riesgo en su vida. ¿Cuál es la necesidad médica de este tema? Pues es un periodo de espera vigilante
en el cual en las pacientes causa ansiedad, así como cuando nos llegan por alguna patología de mama que dice, ¿sabes qué? Tienes una lesión benigna. Muchos pacientes dicen, quítamela porque no puedo dormir, no me puedo sentir tranquila sintiéndomela o viéndomela. Lo mismo pasa cuando algo sale en su citología o en su diagnóstico histopatológico que encontramos. Entonces te dicen, no me voy a esperar 6 meses para ver qué sucede, ¿no? Si solito se me va a quitar o no. Tengan el antecedente que se han puesto o no las vacunas. Entonces, este es un tipo de tratamiento que se propone para las pacientes en ese proceso que tienen. No existe como tal un tratamiento validado que no sea quirúrgico para lesiones de bajo, moderado o de alto grado. Entonces, el reto terapéutico va a ser intentos previos al tratamiento no quirúrgico han fallado por los eventos adversos o una respuesta insatisfactoria. Antes los estudios de este tipo de tratamientos eran para lesiones de bajo grado o tenían muchos efectos adversos como ardor, comezón, irritación y en algunos pacientes para algún tipo de tratamiento es que no podían tener vida sexual activa. Entonces decías, bueno, ¿cuánto tiempo me lo voy a poner y no voy a poder estar con mi pareja, ¿no? Es un alto índice de por qué las pacientes dejan algún tipo de tratamiento local. El reto terapéutico es lo que ya comentamos. ¿Por qué es importante? Porque las intervenciones invasivas pueden causar complicaciones como dispareunia superficial o profunda, estenosis del cuello cervical, se puede asociar a parto pretérmino o parto prematuro. Aquí hay dos opciones. Aquí hay dos opciones que quiero mostrar. Son dos marcas comerciales. Yo no estoy casado realmente con ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Es que algunos, está bien. En algunos estudios, por ejemplo, en papiloquer solamente se habla en lesiones de bajo grado, no se ha demostrado en pacientes que tengan biomarcadores, marcadores tumorales que se hagan negativos o no les han tomado genotipos de BPH para ver si realmente la paciente tuvo algún tipo de aclaración viral en lo que le están tomando. Otro es que no pueden tener vida sexual mientras están administrando el tratamiento. El otro, el de Flagyl, que es el que hoy nos invita a esta sesión, se ha demostrado que tiene 3 maneras de funcionar. Esta. Eh, ¿Cuáles son estas? Esta es la composición, la que sí. La composición es la que está puesta ahorita en su pantalla. Es el silicio combinado con ácido cítrico presenta un efecto antiinflamatorio. Esto es muy importante porque las cuestiones proinflamatorias hacen que tengamos mayores lesiones en las capas basales o las capas superficiales del epitelio y se asocia a una mayor probabilidad de que haya reinfección. La capacidad antioxidante es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el estrés oxidativo desempeña un papel importante en el proceso de integración del ADN del virus del papiloma, del virus del papiloma humano, que es un paso importante para la transformación maligna del epitelio cervical. Entonces, la segunda manera como actúa y su mecanismo de acción es que bloquea la reinfección, la replicación del VPH, mejorando las condiciones para la remisión espontánea. De estos, por lo menos hay 4 estudios que tienen un buen valor, que se hizo una buena investigación y que nos ha permitido que se empiece a utilizar en México, permitido al 100%, realmente sin ninguna limitación. Tiene 3 tipos de mecanismo. El primero es un mecanismo de efecto de adhesión. ¿Qué es este efecto de adhesión? Que son que las partículas de dióxido de silicio se adhieren a los patógenos, no nada más al virus del VPH, se asocia o también se adhiere a bacterias, a hongos, residuos celulares que tienen que ver con la oxidación, partículas irritantes y las llevan a la superficie cervical y por medio del gel que como está formado, solito el cuerpo lo expulsa. Segundo es el efecto de unión que es el dióxido de silicio, se une a estos patógenos y por lo tanto evita que se diseminen a la superficie del cérvix y de la vagina. Y el efecto antioxidante, que el selenito de sodio más el ácido cítrico juntos activa la producción de glutatión, estableciendo una eficaz defensa antioxidante, neutralizando los patógenos adheridos. Entonces es una triple manera de acción en manera de prevenir que las lesiones avancen, que se detenga la replicación viral y que el mismo cuerpo detenga y expulse la infección con VPH. Entonces, aquí vienen bien escritas el mecanismo de asociación y unión, el mecanismo de antioxidación y las características adicionales. La que sigue, vamos a hablar, son más o menos 4 o 5 artículos
Vamos a ver la progresión, no me vengo a meter mucho en números, pero por ejemplo el del 2016 no es que estuviera mal hecho, pero te habla muy superficial de las lesiones que encontraron o los cambios que encontraron en citología, no un PAP3 o un PAP3D, ¿no? O sea, realmente aquí no usan ni biomarcadores, no hablan de marcadores tumorales o no hablan de otro tipo de clasificación de lesiones de patología. Pero bueno, en esta sabemos que se ve muy borroso. Tenemos, en el primer estudio fue un estudio retrospectivo, que son 307 pacientes, en el cual 77% tuvieron remisión de un PAP3 y 71% de una remisión de un PAP3D, versus a los pacientes que no se les dio tratamiento y solamente se dejaron bajo observación 6 meses, que fue del 6 y al 11%. Luego, en el del 2020, el análisis de ASCUS, que ya sabemos que son células escamosas atípicas de significado indeterminado, y de una lesión intraepitelial de bajo grado, se empezó a medir el aclaramiento del virus de papiloma humano de alto riesgo. Sabemos nosotros que por definición el aclaramiento es el proceso por el cual el virus del papiloma humano se elimina del organismo. Sabemos que el tiempo promedio es de 6 a 24 meses. Entonces, es en el tiempo que le vamos a acortar a la paciente, que le demos un tratamiento, que vea cambios en la citología, que se vean cambios también en los biomarcadores y que la paciente se quede más tranquila. Entonces, en estas pudimos ver que en 206 pacientes, 80.9 tuvieron mejoría citológica versus 37.1 pacientes que no se les dio tratamiento. 53% presentaron aclaramiento de virus de papiloma humano de alto riesgo, a diferencia con otros tratamientos que existen en México que no se les hacen biomarcadores o no se les hace distinción de genotipo para virus de papiloma humano. Y luego en el 2021, 216 pacientes con NIC1 ya con marcadores de P16 y pacientes con NIC2, que nosotros sabemos que esta combinación de NIC1 más P16 es una sobreexpresión de la proteína, que es un biomarcador para lesiones de alto riesgo. Aquí ya se clasifica como una lesión de alto riesgo. Es un biomarcador que es una proteína supresora de tumores que se encuentra sobreexpresada para lesiones cervicales causadas por virus de papiloma humano de alto riesgo. Entonces es muy específico. Entonces aquí cada vez nos va demostrando que se asocia a una mejoría en pacientes con alto riesgo para BPH. Entonces, aquí en 216 pacientes, 72% tuvo regresión, 25% no lo tuvo, que no se le dio tratamiento, y aclaramiento para virus de papiloma humano de alto riesgo fue del 54.3% versus al 10% que no se les hizo nada. Y los últimos dos estudios que, que les voy a platicar es lo mismo más o menos, que se les tomó biomarcadores, fueron lesiones intraepiteliales de bajo, moderado y de alto riesgo. En estos fueron 172 pacientes que tuvieron regresión 76% versus 25% que no tuvieron, 77% de negativización para los biomarcadores versus 21% y 54% de aclaramiento. Y el último estudio es el del 2023, que fueron en 134 pacientes, igual con lesiones de bajo, alto y moderado grado, con biomarcadores positivos para que se asocian al virus de papiloma humano de alto riesgo, y tuvieron 74% regresión a 3 meses, 83% negativización a 3 meses de biomarcadores celulares y 51% de aclaramiento. Parecen cifras que son muy monótonas o muy repetitivas, pero muchas veces, como son productos aparentemente nuevos o que están utilizándose aquí en México, eh, los tenemos que demostrar. Este tipo de pacientes o este tipo de estudios se hizo en pacientes muy parecidos a los que vemos en consulta, pacientes que fuman, pacientes que no tienen mucha actividad física, pacientes que tienen más de una pareja sexual. Entonces son pacientes que son como reales, no pacientes que les dices tienes el antecedente de vacunación o nunca tuviste una lesión. Son pacientes como son como en cualquier consulta. Entonces, para verlos un poquito más detallados, este es el primero que les platiqué de PAP3 y PAP3D para ver cómo tuvieron la regresión. Se evalúa la tasa de remisión de este tipo de cambios citológicos utilizando el gel, y se comparan las tasas de remisión en pacientes tratadas con gel frente a aquellas que no se les dio tratamiento. Entonces, aquí tenemos que fueron 183 pacientes con tratamiento, 124 sin tratamiento,
Y la duración del seguimiento fue corto, fue de 3 a 4 meses. En los últimos estudios se les dio seguimiento hasta 6 meses después de la última dosis, o sea, realmente en total fue un año. Los criterios de evaluación fueron cambios citológicos entre dos pruebas consecutivas, viendo la remisión, la persistencia y la progresión, y hablamos de remisión como cualquier hallazgo citológico menor a un Papa Nicolau de tercer tipo. Aquí podemos ver cómo es muy evidente la tasa de remisión citológica. Vemos las columnas de color rosa son las pacientes que se les dio tratamiento y las pacientes que están en columna gris fueron las pacientes que fueron en espera vigilante. Vemos cómo la remisión fue muy alta en ambos, fue del 77% y 71%. Entonces, es muy evidente el buen pronóstico o la ayuda que le está dando a los pacientes. El gel es una opción efectiva para promover la remisión, como ya nos habíamos dicho, es una alternativa terapéutica no invasiva que reduce el estrés asociado a la observación sin tratamiento y es una estrategia viable para implementarse en las prácticas ginecológicas para gestionar lesiones cervicales. Aquí en la práctica ginecológica no me refiero a nosotros nada más como especialistas, sino pacientes que van a veces con los médicos generales o van a las clínicas colposcópicas. Es un tratamiento que se les puede dar de manera activa sin estar esperando a que tengan una progresión de la infección o una progresión de la enfermedad como tal. En el siguiente estudio, aquí ya empieza a ser más específico, como les había dicho, son lesiones intraepiteliales de bajo grado, moderado y alto grado y también se les empieza a hacer las mediciones de ver cómo es la clareación de la carga viral de virus de papiloma humano. Entonces, aquí fueron 206 mujeres de 25 a 60 años con hallazgos citológicos anormales. Se les dio a un grupo tratamiento, a otro grupo no se les dio tratamiento, se dejó solamente en observación. Y podemos ver también cómo se asociaba la expresión de los biomarcadores de P16 y KI67 a los 3 y a los 6 meses. Y aquí podemos ver que tratados son 75% versus el control de 16,2 a 3 meses, a 6 meses a 80,9 versus el control 37,1. ¿Por qué no se les dio más tiempo de tratamiento? ¿Por qué el punto de límite fueron 6 meses? Porque vieron que ya no hubo un mayor beneficio para el tratamiento de los pacientes. Si se les suspendía el medicamento y se les hacía una valoración de 3 a 6 meses después de la última dosis, se observaba la misma función de efectividad. Entonces, la eliminación de virus del papiloma humano de alto riesgo a 3 meses, un grupo tratado fue de una tasa de 53% de aclaramiento versus el control de 6%, que fue más positivo para virus de papiloma de alto riesgo. Y la reducción de los biomarcadores a 3 meses fue 75 versus el 12% y del 91 versus el 74,5%. ¿Así me puedes poner esta? Ok. Aquí es muy importante cómo podemos ver. ¿Me prestas el señalado? Ok. Aquí se puede ver en el primer cuadro que está como de color rosa, se dice de 3 meses y el segundo es de 6 meses y abajo fue pacientes que no les dieron tratamiento. Si nos vamos a la lesión más común, que va a ser una lesión intraepitelial de bajo grado, podemos ver que la remisión en las pacientes tratadas a 3 meses fue del 66%, versus a las pacientes que no se les dio tratamiento fue el 10,2%. La regresión fue del 12% versus 8,5%. La persistencia del 20,7 versus el 76,3, o sea, hubo una mayor persistencia en pacientes que no se les dio tratamiento. Pero ojo, porque aquí también hay que decir la verdad, en la cuestión de la progresión, hubo mayor progresión en pacientes que estuvieron en tratamiento a 3 meses, aunque a largo plazo, a 6 meses, la progresión fue menor, fue del 0%, fue del 5,2%. Entonces, aquí podemos ver que no va a ser como una receta de cocina, que se lo vamos a dar a las pacientes y a todas las pacientes les va a funcionar, pero a la mayoría, por arriba de un 70%, hasta un 80%, sí van a tener una regresión, no nada más en lo que vamos a absorber en patología o en las citologías, sino también lo que podemos hacer como biomarcadores. ¿Sí? Aquí vamos a ver la distribución del estado citológico en pacientes que fueron tratados versus las pacientes que estuvieron en espera vigilante. Como les comentaba, la lesión intraepitelial de bajo grado, podemos ver cómo fue la línea basal inicial versus la línea con tratamiento. Es muchísima diferencia, la de color rosa
con la color gris de 3 meses y la color azul de 6 meses. Aquí podemos ver la tasa de aclaramiento para virus de papiloma humano de alto riesgo, cómo fue del 53% en los pacientes con tratamiento, que yo creo que sería lo más importante porque se asocia la tasa de aclaramiento con cuánto tiempo va a durar la infección, que la podamos ver o diagnosticar con las pacientes que no las podamos diagnosticar con una citología. Y el porcentaje de la positividad para estos biomarcadores, que aunque sean pacientes con un genoma de BPH de bajo riesgo, si los tienen positivos, se asocian como si fueran como de alto riesgo. Son los biomarcadores, estos tipos de biomarcadores son directamente proporcionales a la malignidad o el efecto maligno que tenga ese tipo de genoma de virus de papiloma humano. Entonces, podemos ver la gran diferencia en los pacientes que tienen la espera vigilante en la línea basal del 92%, disminuyó un 75% a los 3 a los 6 meses, y los pacientes con tratamiento disminuyó a un 12 hasta un 5% a los 6 meses. Se les vuelve a hacer una valoración a los 3 y a los 6 meses y se sigue viendo que la tasa de porcentajes de positividad sigue bajando. Entonces, en estas conclusiones del estudio, lo mismo que en los otros 3 previos, es un tratamiento efectivo para promover la regresión de lesiones cervicales y eliminación de BPH de alto riesgo, disminuye la expresión de marcadores oncogénicos P16 y KI67 y representa una estrategia no invasiva para manejar lesiones cervicales. El siguiente estudio, igual se observa la eficacia y seguridad de un gel vaginal absorbente y antioxidante, lesiones cervicales NIC1 y NIC2, igual con biomarcadores y en pacientes con virus del papiloma humano de alto riesgo. También se hizo lo mismo, evaluar la eficacia, analizar la eliminación de BPH de alto riesgo y la reducción de estos marcadores y determinar la seguridad de este gel vaginal. Entonces, aquí fue en 216 pacientes igual de 25 a 60 años, se les hizo lo mismo. Aquí a todas las pacientes más o menos se les dieron 3 ciclos de 28 días. Solamente se suspende el medicamento cuando está la paciente con ciclo menstrual. Como les decía, si tienen vida sexual no tienen que suspenderlo. Si van a utilizar un jacuzzi, nadar, no está contraindicado utilizarlo. Entonces aquí de nuevo observamos que hay una remisión citológica e histológica de 3 a 6 meses, un grupo tratado contra grupo control de 72.2 versus 25, a 6 meses de 76.5 versus 36.4, la tasa de negativización de biomarcadores del 82.4 versus 24.1 a 3 meses, de 83.3 a 21.4 a 6 meses, y la eliminación de virus de papiloma humano de alto riesgo a 3 meses, pacientes tratadas fue del 54.3% versus el control que es del 10%. Y aquí sí solamente el 2.3 de pacientes presentó efectos adversos, que solamente se les pidió que suspendieran el gel 1, 2 o 3 días y lo reiniciaron. Realmente no hubo una contraindicación mayor. Aquí también podemos ver en esta tabla de la manera muy general, el grupo con gel, que es el de color rosa, y los pacientes sin tratamiento, que es como el color azul, podemos ver los totales. La remisión o regresión fue de 76.5 y la progresión solamente fue del 3.9%, versus los pacientes que no se les dio tratamiento más que observación, 36.4 de remisión y regresión, versus a 17.8 en pacientes que tuvieron progresión. Entonces, sí podemos observar que es muy fácil observar una gran diferencia en los números. El aclaramiento del BPH, como lo mostramos aquí, fue del 54.3% en solo 3 meses. O sea, es muy alto en un periodo de tiempo muy corto. Podemos ver en la primera parte de la diapositiva la positividad para biomarcadores PI16 y KI67 a 3 meses fue el 82% y a 6 meses 83%. Es lo que les decía, ¿por qué no se les dio más tiempo? Porque se queda o se mantiene ya como una meseta los resultados, no vemos mayor beneficio si se lo damos más de 6 meses. Luego se los digo así porque algunos pacientes dicen, bueno, y si lo uso más tiempo me va a funcionar más, ¿no? Realmente ya no vas a ver ningún beneficio. Y la tasa de remisión citológica la podemos ver de 72% a los 3 meses y al 76% a los 6 meses. Conclusiones del estudio, lo mismo que los previos, un gel que mejora significativamente la regresión de lesiones cervicales, demuestra que hay mayor eliminación de BPH de alto riesgo, reduce de manera significativa los marcadores tumorales P16 y KI67.
Y ya por último, este estudio, que igual nos vuelve a marcar y vuelve a revisar cómo es la progresión de las pacientes que tienen NIC1, NIC2, presencia de biomarcadores y BPH de alto riesgo. Se vuelve a medir lo mismo, cómo se elimina o cómo es el aclaramiento del BPH de alto riesgo, los biomarcadores, y quieren determinar cómo es la seguridad del medicamento de vía vaginal. Entonces, igual fueron 172 mujeres de 25 a 60 años o pacientes con diagnóstico de NIC1, P16 positivo o NIC2. Se les hizo también biomarcadores que salieron positivos para la citología basal. Fueron dos grupos, pacientes que se les dio tratamiento, pacientes que se dejaron de control, y vamos a encontrar reportes igual o muy similares. Entonces, vemos que hay remisión citológica o histológica a 6 meses de un 84% versus el control de 39%, cambios en los biomarcadores para tumoración maligna de 3 meses, tratado del 77% versus el control de 21%, a 6 meses de 77 versus el 22%, y eliminación de virus y papiloma humano de alto riesgo fue la disminución del 87 al 44%, y una tasa de aclaramiento del 50.5%. Aquí podemos ver cómo fue la evolución del aclaramiento del virus del papiloma humano de alto riesgo y de los biomarcadores de KI 67 y la proteína 16, como es a 3 meses, a 6 meses y las líneas basales. Entonces, realmente es muy buen producto aquí. Lo comparan en pacientes, por ejemplo, de lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. En las pacientes de que tienen lesiones de bajo grado es más rápido ver la regresión o la resolución de la enfermedad a pacientes que tienen lesiones de alto grado, pero aún así en pacientes de alto grado se puede demostrar que tienes una mejor tasa de regresión o aclaramiento de virus de papiloma humano de alto riesgo. Conclusión del estudio: es un gel vaginal efectivo para pacientes con lesiones intraepiteliales de bajo grado, de alto grado, pacientes con biomarcadores positivos, y que promueve la eliminación de virus de papiloma humano de alto riesgo. Voy a saltar aquí. Entonces, para quedarnos como resumen o las conclusiones, sería que la tasa de regresión citológica de lesiones de virus de papiloma humano es de hasta 84% a 6 meses. Esto no quiere decir que disminuya cuando suspenden el tratamiento, más o menos se queda en una meseta del 84%. Tasa de aclaramiento de virus y papiloma humano de alto riesgo hasta 54% en 3 meses, y una tasa de negativización de marcadores tumorales hasta el 84% a 6 meses. Y como conclusiones generales de la evidencia disponible es eficacia comprobada, que eso es muy importante. El gel vaginal antioxidante mostró la eficacia consistente en la remisión y regresión de lesiones cervicales asociadas por BPH en múltiples estudios prospectivos y análisis. Impacto de biomarcadores tumorales, reducción significativa en la expresión de P16, KI67 en lesiones cervicales de NIC1 y NIC2, lo que refleja un menor riesgo para progresión oncogénica. Aclaramiento de BPH de alto riesgo que promueve la eliminación de BPH de alto riesgo en mujeres con lesiones de bajo y alto grado. Es muy seguro y lo tolera mucho la paciente. Alta adherencia al tratamiento, más del 90%. Muy pocos efectos adversos y ninguno más de importancia más que suspender el tratamiento un par de días. Y la relevancia clínica es que representa una opción no invasiva para la gestión de lesiones cervicales de bajo y alto grado durante la espera vigilante, con potencial para prevenir la progresión oncogénica. A diferencia del otro tratamiento que les puse en la tercera diapositiva, por ejemplo, el papilocare, los otros tratamientos lo único que hacen es mejora la salud vaginal. Entonces tratan de prevenir teniendo una capa celular más gruesa o tratando de tener el pH vaginal adecuado, pero realmente su función es como si fueran repetilizantes. Realmente no se han hecho estudios con biomarcadores o para ver cómo es la tasa de aclaramiento del BPH. Bueno, pues su atención, muchísimas gracias.